Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixerArg y como cada edición me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. Una nueva semana de acción, en este caso la tercera de esta temporada, y un equipo de Filadelfia que llegó a los primeros 10 partidos del calendario con rendimientos y resultados que no están a la altura de lo que se esperaba en una previa de un equipo con protagonistas para ser contendiente al título. Se sumaron esta semana 2 victorias y 2 derrotas, estas últimas en racha en las presentaciones más recientes, y además hay novedades con respecto a lesionados importantes en el equipo que conduce Doc Rivers. De todo eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Debate Sixers. Decíamos, tercera semana de acción para el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal y una semana donde los resultados han ido en continuidad a lo que se venía realizando, con derrotas y victorias casi al mismo ritmo. Se arrancó la semana con 2 triunfos, se cierra con 2 derrotas, y esa sensación de obviamente cerrar perdiendo hace que hoy estemos grabando un debate Sixer tal vez distinto al que hubiera sido si ante los Knicks en la última presentación previo a esta grabación se hubiera sumado un triunfo. Para colmo, como decíamos, se suma una lesión de Harden, que va a estar un largo tiempo fuera de las canchas. Hay una cuestión con Embiid que, una vez más, en Filadelfia no es claro a la hora de informar y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que le pasa a Joel Embiid, así que hay muchas cosas para hablar. Por eso ya no sigo perdiendo tiempo, no estiro más este prólogo y paso a presentar a Juan, que me acompaña como en cada episodio. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo Debate Sixer. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo como siempre a todos los que nos escuchan del otro lado. Bueno, estoy bien en lo personal, pero bastante decepcionado y a tono con lo que es este presente de los Sixers. Sinceramente no esperaba empezar 4-6. Es el peor arranque desde la temporada 2016-2017. En aquel entonces comenzamos con una victoria y 9 derrotas. Actualmente este 4-6, un 40% de triunfos, nos coloca en el 10º puesto en la Conferencia del Este, y no es para nada lo que imaginaba hace apenas unos meses atrás. No es para nada de lo que se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, cuando hicimos el análisis del calendario, hablábamos de que más allá de aquella primera semana dura, las semanas siguientes, los Sixers tendrían un calendario bastante benévolo a la hora de poder ir acumulando triunfos, pero lo cierto es que el equipo ha perdido partidos insólitos, partidos que en los papeles uno decía, bueno, acá hay una victoria pues se juega en casa contra tal equipo, acá se puede ganar porque este equipo no está a la altura de Filadelfia. Pero aún así, los Sixers han sumado de derrotas insólitas, derrotas justificadas, porque no es que se termina perdiendo en algún zapallazo que tiró el equipo rival sobre la chicharra y metió el game winner, sino que son derrotas justificadas por flojo rendimiento del equipo en líneas generales, de las actuaciones individuales de los jugadores. Así que, como decís vos, sí, el clima es de decepción total. Hay frustración, obviamente, porque no se esperaba para nada llegar a los primeros 10 partidos de la temporada con récord negativo y metidos ahí en el fondo de la Conferencia del Este, en el 10º puesto. Creo que ni el más negativo de la franquicia hubiera imaginado arrancar así, ¿no? Con este récord, con estos rendimientos y con esta ubicación en la tabla de posiciones. Pero vamos a comenzar a desglosar la semana, una semana que para Filadelfia arrancó dentro de todo positivamente, porque sumó un triunfo en Chicago ante los Bulls, un equipo de Chicago que yo creo que va a ser un equipo de playoff, un equipo con buenos jugadores, que si está completo
va a provocar dolores de cabeza a más de uno, pero Filadelfia lo derrotó, se terminó llevando el triunfo con un gran primer cuarto y a partir de ahí controlando un poco las acciones, si bien mermó después de lo que fue ese primer cuarto superlativo donde anotó 37 puntos, mermó el rendimiento de Filadelfia en algunos tramos, pero controlando las acciones y llevándose el triunfo ante los Bulls, un triunfo que uno decía, bueno, a partir de acá se relanza el equipo, se nos vienen rivales dentro de todo tranquilos, podemos enracharnos en una serie de victorias para ir acomodándonos arriba, ¿no? Así es, Martín, un partido que Filadelfia lo llevó bastante bien. Pudimos ganar ese primer cuarto, como mencionabas, 37-22. A partir de allí no tuvimos mayores inconvenientes. Sin embargo, en el tercer cuarto, nuevamente y repitiendo un patrón de los últimos tiempos, lo perdimos 31-26, que en realidad es un resultado parcial maquillado porque jugamos bastante mal de nuevo. Y Filadelfia se llevó un triunfo importantísimo para empezar de a poquito a tratar de ubicarse al menos en las primeras posiciones. Era la idea, tratar de llegar al 50 y 50, pero no lo pudimos sostener demasiado en la continuidad de la semana. La particularidad de este partido es que fue el último de Joel Embiid, porque luego en los siguientes 3 no vio minutos de acción, los primeros 2 posteriores por una gripe, aparentemente no COVID, y en el último, el que nos enfrentó a los New York Knicks, si bien salió a hacer un entrenamiento previo, no estuvo a disposición de Doc Rivers, tenía un vendaje especial en el hombro derecho y no sabemos bien a qué se debe, no hay información certera de parte de la organización respecto de qué está padeciendo Joel. De hecho, al principio de la temporada nos enteramos por medio de Doc Rivers que Embiid venía lidiando con una fascitis plantar, si mal no recuerdo, y que eso era uno de los motivos por los cuales el camerunés no estaba a tope de rendimiento. Entonces hay un montón de incertidumbre sobre la franquicia y sobre lo que será la continuidad, especialmente en el mes de noviembre, porque también se suma la baja de James Harden, que lo perdemos para lo que queda del mes. Bien analizaba Bo Martín que el calendario al principio iba a ser, más allá de esa primera semana, ciertamente benévolo, pero ahora cambia completamente el panorama, porque sin Harden, sin Embiid, o al menos sin tener al camerunés en la plenitud física, sumado a una lesión de la que no se sabe demasiado de Danuel House, que tampoco estuvo a disposición en el partido frente a los Knicks. Bueno, cortos de efectivos, una rotación bastante extraña, veremos cómo continuamos. Pero el partido contra Chicago fue un poquitito de aire fresco en el medio de un arranque bastante flojo de parte de los Sixers. Un partido donde, si vamos a los números, Embiid fue el máximo anotador del equipo con 25 puntos, sumó 7 rebotes, 4 asistencias, tiró muy bien en campo, no así desde la línea de libres, donde terminó con 6 de 9, y donde hubo un buen aporte de la banca, sobre todo de Melton y Niang, que se combinaron para sumar 25 puntos y un 5 de 8 en lanzamiento de 3 entre los dos jugadores, lo cual es algo que siempre nos interesa destacar, tener una banca que pueda aportar sus puntos. También jugaron y vieron acción y aportaron sus puntos Harrell, Milton, House, el propio Thybulle, que después de aquel comienzo donde nos preguntábamos qué era lo que pasaba con Thybulle, se ha ganado un rol de sexto, séptimo hombre. Es uno de los jugadores que saltando desde la banca más minutos tiene junto a Melton, y son merecidos esos minutos porque era algo que le faltaba a la rotación de los Sixers, no tener esos minutos de Thybulle en el equipo. Saltamos de juego, vamos a lo que fue la segunda presentación de esta última semana en Washington ante los Wizards, y también sumando un triunfo que se encadenaba al logrado en Chicago y también al último de la anterior semana, que entró en el anterior episodio de Debate Sixers ante Toronto en Canadá, lo cual nos hacía pensar que estábamos comenzando a engranar el buen funcionamiento y las victorias, porque llevábamos 3 triunfos de forma consecutiva en este ante los Wizards. Ya el clima creo que era totalmente distinto, a pesar de que esta noche, como bien remarcabas vos, fue la primera ausencia de Embiid en esta racha también que lleva Embiid sin ver acción. Ante los Wizards en Washington fue la primera vez que estuvo ausente, pero el equipo creo que fue tal vez uno de los rendimientos
con picos más altos de estos primeros 10 partidos de la temporada. Aquel encuentro en Washington, un quinteto titular que anotó todo en su totalidad en doble dígito, con un Maxi como figura estelar, bien acompañado con Harden, que si no me equivoco esa noche rompió un récord de asistencias o un hito con asistencias en un partido, logró 17 asistencias, nada para no mencionar, ¿no? 17 asistencias es un montón. Volvió a seguir en buen nivel Niang desde la banca, también aportó sus puntos Harrell, y como decía, las sensaciones a esta altura de la semana eran más que positivas porque era el tercer triunfo en fila y unos Sixers que sin Embiid habían mostrado un buen rendimiento. Es como decía Martín, y además a mí me gusta centrarme en esta cuestión del tercer cuarto. Fue, me parece, que lo mejor del equipo, un 34-21 para lo de Filadelfia, y a partir de ahí pudimos como romper esa paridad que había y despegarnos para después no volver a perder el liderazgo en el partido. Gran juego para James Harden, los 23 puntos y esas 17 asistencias mencionadas, a los que les adicionó 7 rebotes. De Anthony Melton, con la titularidad, 16 puntos y 2 rebotes, 28 puntos de Maxi, 13 para PJ Tucker, jugando de centro, pero bueno, en realidad no fue tan así, si bien se peleó bastante, no ocupa realmente esa posición, más allá de que está en el quinteto titular y que lo hizo de la misma manera para los próximos partidos. ¿Cuál es la particularidad de estos dos triunfos de Filadelfia? Es que en ambos estuvimos por encima del 50% de tiro de campo. En realidad, en el partido contra Chicago estuvimos arañándolo, y en el partido contra Washington, el primero de ellos, en un 55%, habla a las claras de un equipo que fue bastante efectivo y que, como bien decías, encadenando 3 triunfos consecutivos y alcanzando con este partido la línea del 4 victorias, 4 derrotas, 50%, de a poco la ilusión era, bueno, arrancaron los Sixers, llegó el momento, a partir de ahora no nos frena nadie. La lesión de Embiid, la ausencia de Embiid, no tenía un motivo para preocuparnos, no era nada físico en cuanto a lo que tenga que ver con un hombro, una rodilla, un tobillo, un dedo, tenía que ver con un estado gripal, encima ni siquiera era COVID. Dijimos, bueno, los Sixers a partir de ahora arrancaron y no van a frenar. Lamentablemente no fue así, y de eso vamos a hablar en los próximos 2 partidos. Y no fue así porque ante el mismo rival, pero invirtiendo la localía, jugando en Filadelfia, los Sixers cayeron ante los Wizards en un partido donde terminan perdiendo 121-111 y donde prácticamente esa diferencia de 10 puntos, Washington la sacan en el último cuarto, porque se lleva el último parcial por 30-21, ganando por 9, y después termina llevándose el global del partido por 10 puntos de diferencia. En otra gran actuación de Maxi, con 32 puntos, con 5 de 9 en triples, en la segunda noche sin Joel Embiid, como decías vos, y sufriendo ante estos Wizards que tuvieron en Porzingis su máximo anotador junto a Bradley Beal. Se combinaron los dos para 59 puntos y Filadelfia no pudo controlar al dúo anotador que tenía el equipo de los Wizards. No le encontramos la solución en este partido al gran juego que tuvo tanto Porzingis, como decías, con Bradley Beal. No pudimos sostener el envión anímico y sobre todo del juego, ¿no?, que veníamos trayendo de esos últimos 3 partidos, porque pasamos a tener un porcentaje de tiro de campos de un 46%, perdimos bastante la consistencia que teníamos sobre todo en los tiros libres. Es cierto que sin Embiid bajan sustancialmente la cantidad de visitas a la línea, pero finalizamos con un 70% contra un 81% de Washington. En porcentaje de triples estuvimos, sin embargo, bastante bien, un 52% y 19 triples. Realmente fue una picardía perder este partido como locales. Era para continuar por la senda del triunfo, pasar por primera vez en la temporada, si no me equivoco, a la senda de la victoria, por encima del 50, y no lo pudimos lograr. Sinceramente, no pudimos, no podemos, y acá sí creo que hay que caerle un poquitito a Doc Rivers. Si bien no dispuso de Joel Embiid, continúa con algunos cambios medio raros. Le dio poco minuto de acción a Paul Reed, privilegió esta vez a Montrezl Harrell, que tuvo un partido bastante malo,
A continuación vamos a hablar de un muy buen partido de Harrell y de un aceptable partido de Reed, aunque yo tengo mis serias dudas del potencial que pueda llegar a tener este chico de acá a un par de años, porque es bastante, como lo expresara en redes sociales últimamente, tosco. Comete algunas faltas realmente que no vale la pena cometer, es demasiado, no puede controlar su cuerpo, esa es mi sensación. Hasta ahora no lo viene haciendo y no sé si en algún momento lo va a hacer. Si bien es joven, ya lleva 3 años de profesional y no parece despegar en ese sentido. Buena noticia para Filadelfia, sí, que el tema de las lesiones permitió que otros jugadores que no venían teniendo minutos de acción, como Milton, como incluso en algún momento al principio de la temporada Tybull, vean minutos importantes y que puedan tener rendimientos acordes. Ninguno destacó por demás, pero cumplieron. Y bueno, tendremos que apelar a ellos y bastante para lo que queda del mes. También en el siguiente partido contra los Knicks tuvo minuto de acción Furkan Korkmaz. Sí, de hecho, en este segundo partido ante los Wizards fue, si no me equivoco, la primera titularidad en la temporada de Tybull. Y también lo digo ahora porque ya lo engancho así, pero lo podríamos hacer después del análisis de la semana. Pero también hay como una cuestión de constante cambio en los Sixers. Me parece que Rivers prueba mucho y no da muchas oportunidades a afianzar una idea, porque Tybull pasó de jugar minutos basura a 10 días después a tener su primera titularidad de la temporada, porque está esta cuestión con Reed y Harrell que todavía no se sabe quién de los dos es el reemplazo de Joel Embiid. Un día uno tiene más minutos, el otro día no ve acción. Y así viene rotando constantemente. Ahora estas dos bajas que va a tener Filadelfia, por lo menos la baja de Harden, que es la única confirmada, la de Embiid, no sabemos qué es lo que tiene a ciencia cierta, pero ya lleva 3 partidos sin jugar. Esta baja de Harden lo va a obligar a volver a hacer un nuevo ajuste y a meter. Yo siento que la imagen que me da es que están todos en una bolsa y Rivers va sacando jugadores y el que sale, le toca jugar. Como que no hay mucha planificación ni mucha idea de cómo ir implementando las rotaciones y asentar a un equipo, ¿no? 8 o 9 jugadores que sean ya una rotación habitual, por más que después en una temporada larga tengas momentos donde uno no juegue o uno tenga un bajón y por ahí otro que venía de atrás empuja y gana minutos. Son 3 semanas de temporada que vamos y el equipo ha cambiado mucho su fisonomía en muchos momentos de estos 10 partidos. Lo que decía hace un rato, ¿no? Lo que pasó con Tybull, lo que pasa con Harrell y Reed, es un poco un mareo y creo que también esa cuestión se ve reflejada después en lo que hace el equipo dentro de la cancha, ¿no? Muchas veces no sabe qué hacer si no es entregarse a la individualidad de lo que puedan hacer Harden, Maxey o Embiid. Y yendo ya a la última presentación de la semana, la derrota otra vez en Filadelfia, otra vez como locales, segunda derrota en fila ante los New York Knicks por 106-104 en un partido donde los Sixers tuvieron un gran tercer cuarto, donde prácticamente duplicaron a los Knicks, 30-16 es el parcial para Filadelfia, pero que terminan dilapidando la ventaja en el último cuarto y quedándose con las manos vacías, y son esos partidos que golpean la moral rotundamente, ¿no? Un partido que parecía en el bolsillo y que se te termina escapando jugando como local, con todo lo que eso significa. La fanaticada de los Sixers está, creo yo, bastante cansada de estas situaciones de que se nos escapen partidos así y genera un mal clima, mucho mal clima el hecho de perder esta clase de partidos. Un mal clima que se acumula, y un poco lo que hablabas de Rivers es lo que vienen padeciendo los Sixers ya hace 3 años bajo el mandato del actual coach, donde todo parece improvisación, absolutamente improvisado el quinteto titular, a veces hasta te diría el armado de la plantilla, más allá de que Mori haya tratado de agregarle su impronta. La verdad es que no parecen
que los jugadores puedan agarrar algún momento de química entre ellos o que haya algún quinteto que pueda afianzarse. Es esto de ver quién hoy me puede salvar, si es el día de Milton, si es el día de Cormax, pero continuar en este sentido es prácticamente remitirme a lo dicho en años anteriores del mismo programa de Debate Sixers, porque es una crítica reiterada y tengo que rectificar algo dicho en el episodio anterior, porque en la presentación de Doc Rivers estaba junto a Josh Harris el señor Daryl Morey, con lo cual no sé si habrá tenido intervención directa en la decisión de contratar a Rivers, pero por lo menos el que estuvo con la camiseta en la presentación y la conferencia de prensa fue el señor Daryl Morey, con lo cual sinceramente habría que replantearse si el técnico que tenemos en la actualidad fue consensuado por el propio Morey o si en realidad fue más bien una imposición de los dueños del equipo. Los Sixers pierden un partido realmente que tenían bajo control. Tras 3 cuartos estábamos liderando 83-74. En un momento recuerdo haber tuiteado que resucitó Cormax porque con un lindo triple sacamos una ventaja de 86, mejor dicho de 12, 86-74. Y de pronto, a partir de los 8 minutos restantes para el final del partido, se empezó a venir New York. Recortaron la diferencia, 88-81, se venían, y no pudimos sostener, no pudimos aguantar ese aluvión y no lo pudimos sacar adelante un partido que, como bien mencionaba Martín, vamos a llorar más adelante en la temporada, porque se suma al partido de Toronto, se suma al segundo partido contra los Wizards, se suma al partido contra los San Antonio Spurs, partidos que Filadelfia tendría que haber ganado por jerarquía individual, aunque en el banco de suplentes tengamos un técnico bastante desorientado. Este 4-6 me frustra mucho, me quita bastante el entusiasmo, el hype que tenía respecto a esta temporada, y el panorama no es nada claro, sino todo lo contrario. Por lo menos para el mes de noviembre se vienen partidos muy, muy difíciles, muy complicados, y con un equipo que de pronto, o por lo pronto, no va a contar con Harden, y que no se sabe nada que puede llegar a pasar con Embiid, con el mismo Daniel House, perdón. Así que la verdad, de capa caída, así me siento hoy. Es que es un golpe, como bien decía, esta clase de partidos que se le escapó a los Sixers de los Knicks, golpean la moral de los jugadores, del equipo, de los que seguimos, el equipo, los hinchas. Son derrotas inesperadas, derrotas duras cuando se te escapa ahí en el último cuarto, y que además se suman a un comienzo que no es del todo bueno para Filadelfia, ¿no? Esto que veníamos hablando, nadie, ni el menos optimista de los hinchas hubiera pensado llegar a los primeros 10 partidos de la temporada con un registro de 4 victorias apenas y 6 derrotas en el 10º puesto de la conferencia. El panorama es bastante más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado, incluso en el peor escenario, porque además al flojo rendimiento y a los malos resultados se le suma el hecho de que se pierde Harden por lesión un mes de temporada. Un mes es bastante en la NBA, obviamente en un mes y menos un mes de noviembre no va a sentenciar nada porque apenas es el primer mes de competencia, por así decirlo, pero sí es una gran cantidad de partidos y marca tendencia. Un mes sin quien había sido en el comienzo de temporada el anotador más importante que tuvo el equipo. A eso está la situación de Embiid, esta cuestión de que con el camerunés, y hay una trilogía que es camerunés, los médicos de Filadelfia y la comunicación nunca andan bien. Nos pasó desde la temporada rookie de Embiid, donde se sabía poco de la lesión, se sabía poco cuándo iba a volver, se creía que podía volver en tal lapso de la temporada, pero después estuvo 2 años en blanco sin jugar, y así ha pasado constantemente con cada lesión de Embiid. La información siempre es poca clara, y al ser poca clara se generan especulaciones y se genera un clima de incertidumbre, que obviamente eso desanima a todos los que están siguiendo a Filadelfia. Si vos
no sabes a ciencia cierta qué es lo que le pasa a tu jugador más importante, imposible generar un clima de ilusión y de esperanza. Un inicio para nada cerca de lo esperado, pero además que se comparte con otros equipos que a priori, por lo menos por jerarquía, deberían estar bastante más arriba. Brooklyn Nets tiene un récord a día de hoy que estamos grabando este episodio de 3-6 y suma un montón de problemas internos con la situación de Kyrie Irving. Y Miami Heat está exactamente igual que nosotros con un 4-6, 40%. Entonces, esto a lo que voy no va a determinar nada, ni la clasificación final de la temporada, ni el resultado final de lo que será el curso de los Sixers en esta 2022-2023, pero sí es una muestra de lo mal llevado que está el asunto y además de la mala fortuna que los Sixers vienen acarreando ya hace una buena cantidad de años. Esperemos que podamos revertir, pero para revertirlo vamos a necesitar argumentos, vamos a necesitar un equipo sano o, en caso que hayan bajas importantes como las que actualmente tenemos, que los demás jugadores puedan estar un poquitito más a la altura de las circunstancias. Y en el caso del técnico, bueno, confiar en que tomará las mejores decisiones a pesar de que sabemos que no lo hace. Yo no sé si Rivers, sosteniendo este rendimiento, este registro, transcurrido 20, 30 partidos, va a terminar la campaña como el head coach de Filadelfia. Me la juego a que se puede llegar a dar un cambio de timón, un cambio de mando. No creo que les tiemble el pulso a Filadelfia. Saben que no le quedan muchos años de un Embiid a pleno. Este año ya de por sí no está demostrando estar a pleno y me llama muchísimo la atención porque tuvo 4 meses como para tratar de estar a tono y prepararse para la campaña. La mala fortuna, que no parece ser amiga de nosotros, con esta lesión de Harden, quien había hecho sí un gran trabajo de pretemporada para estar físicamente en condiciones, en contraposición a cómo fue su cierre de la campaña anterior. Entonces son muchos inconvenientes los que tenemos que afrontar. Es muy difícil el calendario que se viene, pero tenemos por lo menos una semanita dentro de todo tranquila. Si querés, Martín, la repasamos. Una semana con 2 partidos, van a ser poca cantidad de acción, pero sí con rivales de jerarquía. Si comparamos con la última semana que disputamos, vamos a enfrentar el día lunes 7 a los Phoenix Suns en Filadelfia, unos Phoenix que hoy están segundos en la conferencia del oeste, con 6 victorias y 2 derrotas, que siempre contra Filadelfia hay un Devin Booker en modo MVP. Creo que no recuerdo un partido malo de Devin Booker jugando contra los Sixers, porque parece que se motiva de forma distinta cada vez que juega ante los Sixers. Y luego estaremos jugando el jueves 10 en Atlanta ante los Hawks, estos Hawks que también están entre los 4 primeros de la conferencia del Este, con un registro de 5 victorias y 3 derrotas. Semana de poca acción, pero con 2 rivales complicados. 2 rivales complicadísimos. Phoenix está segundo en el oeste con un récord de 6-2 y, como mencionaba Booker, parece que tiene algo particular con los Sixers. Al menos se potenciaba en la época que Ben Simmons era jugador de Filadelfia. Seguramente luego de esos 2 partidos hagamos o grabemos el episodio, un nuevo episodio de Debate Sixers, pero tendremos un back-to-back también para cerrar lo que será este sábado 12 de noviembre contra Atlanta nuevamente, pero esta vez en Filadelfia. Y en Filadelfia el día siguiente, domingo 13 de noviembre, vamos a recibir al Utah Jazz, otro equipo que lo está haciendo bastante bien, está tercero en el oeste con un récord de 7-3, inesperado quizás porque se desprendieron de Donovan Mitchell, de Rudy Gobert, y sin embargo están ahí arriba. Hay muchos equipos que uno no se esperaba verlos tan arriba. Portland, por ejemplo, también liderando el oeste, y sin embargo ahí están. Filadelfia, bueno, es el caso contrario, lo mismo que otros equipos en el este que no están a la altura todavía. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, pero ojalá que pronto podamos estar mirando a los demás equipos desde arriba, desde lo más arriba posible. Parece difícil porque también Milwaukee está teniendo un arranque infernal. Sin lugar a dudas, se nos fue la primera decena de partidos con un rendimiento que ya hemos analizado lejos de nuestra expectativa, y también se nos va este nuevo episodio de Debate Sixers
que para cerrar, como siempre, recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales. El podcast está como @debatesixers en Twitter, y que en Twitter también nos encuentran a nosotros como @sixerarg y @afilados. Y recuerden que a Debate Sixer lo pueden escuchar en YouTube, obviamente. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Y a través de Spotify y el iVoox de Debate Sixers, también en iVoox estamos en la familia de podcast en español de Back to Back. Así que para todos los gustos, en todos los lugares y en todas las plataformas, para no perderse nada de este podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Cerramos así un nuevo episodio de Debate Sixers y nos estaremos encontrando próximamente otra vez acá analizando el presente de los Sixers.